Santiago, si me paso de tiempo, Te aviso. te pones de pie y no me dices nada, yo sé que me tengo que callar. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con todos ustedes. Y para mí es un honor y un privilegio poder hablar un poco sobre este periodo de tiempo de la Iglesia en Cuba. El 15 de septiembre de 1981. ¿Se puede acercar al micrófono, por favor? Gracias. El 15 de septiembre de 1981 y recién llegado al exilio, presenté un informe de la situación de la Iglesia en Cuba a la reunión bianual de sacerdotes cubanos en el exilio. Y comencé el informe con el relato de un evento que de alguna manera muestra el grado de represión contra la fe religiosa entre los años 1959 y 1969. Y quiero repetir esa historia ahora aquí. Cuando se estaba efectuando el éxodo... Gracias. Cuando se estaba efectuando el éxodo de cubanos a través del Mariel, un párroco fue citado a las oficinas del Ministerio del Interior de un pueblo para las 8 de la mañana del día siguiente. Llamó por teléfono a su obispo y entre bromas y contraseñas averiguaba si algo había pasado. El obispo nada sabía. A las 8 de la mañana el párroco se presentó en las oficinas del Ministerio del Interior, le atendió una secretaria, presentó la citación. Oficinas de este tipo eran las que procesaban la salida de cubanos por el Mariel. Como es normal, el sacerdote vestía de paisano y de manera sencilla. Le hicieron las preguntas que parecían de rigor. ¿Ha estado usted preso? ¿Es homosexual? ¿Es proxeneta? ¿Ha estado relacionado con robos o escándalos públicos? Ante las respuestas negativas, la secretaria preguntó de nuevo. Entonces, ¿quién es usted y a qué se dedica? Soy el cura de este pueblo. Debe ser un error. Vuelva mañana. Al día siguiente le dieron nuevas excusas y todo terminó. ¿A qué se debe esta equivocación? ¿Por qué un sacerdote es citado al Ministerio del Interior en tales circunstancias? El Ministerio del Interior tiene muchos departamentos. Uno de ellos es el Departamento de Lacras y Prevención Social, que se ocupa de prevenir y combatir las lacras sociales. Tiene una larga relación de alcohólicos, homosexuales, prostitutas, proxenetas, drogadictos, contrabandistas. En esa lista estaban los nombres de todos los sacerdotes y obispos de la isla. Después de la enorme ilusión con que el pueblo de Cuba acogió las promesas de un futuro más justo y próspero para la isla, llegó la desilusión. Enorme desilusión también. Al comprobarse que el discurso era falso y que tenía la intención de engañar. Ante la violencia de represión organizada y dirigida por el gobierno mismo, el sentimiento de miedo se apoderó del pueblo de Cuba y se ha quedado establecido hasta nuestros días. Tal como nos relata la historia de estos días, los agentes pastorales de evangelización, tal como se ha dicho aquí, colegios católicos, organizaciones de laicos católicos, medios católicos de comunicación social, fueron confiscados o desarticulados. Y la promoción de la fe fue reducida al mínimo.
es decir, la celebración del culto en los templos establecidos y catequesis de niños en las sacristías. Toda otra actividad evangelizadora estaba prohibida. En el año 1964 comenzó lo que aparentemente era una nueva estrategia con respecto a la fe y la religión dentro del marco de cambios más profundos en la vida nacional. Los años de 1964 a 1968 fueron los años de la militarización de la economía, la agricultura y el comercio. La mayoría de los ministerios o altos funcionarios del gobierno fueron nombrados mirando a sus méritos como combatientes durante la lucha revolucionaria y se dio prioridad absoluta a la ideología. El 26 de julio de 1965, celebrado en la ciudad de Santa Clara, Castro estableció un principio ideológico como fundamental. Prefiero, dijo, al revolucionario no técnico al técnico no revolucionario. Este enunciado iba a ser la fuente de un sinnúmero de discriminaciones ideológicas de tipo muy variado, incluyendo la discriminación por razón de la fe o la religión. Entonces, en estos años fueron de la institucionalización del poder político con la creación del Partido Comunista de Cuba a todos los niveles y de la nueva dimensión ideológica de la revolución que declaraba su compromiso internacionalista enviando al Che Guevara a Bolivia. De ahora en adelante, solo el comunista es un auténtico revolucionario y goza del derecho de gobernar el país en nombre de los trabajadores. Cualquier persona que acepte estos principios tiene acceso a pertenecer a las nuevas instituciones mediante la integración a un complejo proceso ideológico muy definido por etapas y cuya máxima expresión es la pertenencia al Partido Comunista. La fe o la práctica religiosa aparecen ahora como una desviación ideológica grave. Ser creyente equivale a ser contrarrevolucionario. Y como un signo, en una Semana Santa, en medio de un gran despliegue de publicidad, el padre Miguel Ángel Loredo es arrestado y condenado como contrarrevolucionario. Al cubano se le plantea ahora las interrogantes de antes, pero de forma más profunda. ¿Puede alguien trabajar, estudiar, ejercer una profesión o oficio sin estar comprometido con la revolución? ¿Qué tipo de actividades laborales, comerciales, sociales, deportivas, culturales pueden realizar sin tener una integración pública y activa en el proceso revolucionario? ¿Puede alguien mantener sus criterios, escalas de valores y conductas de vida sin ser acusado de diversionista o contrarrevolucionario? ¿Se puede predecir las consecuencias de esta toma de postura viviendo sin traicionar la conciencia? Para los creyentes van surgiendo además otros interrogantes. ¿Podré ser aceptado en mi centro de trabajo como alguien digno de confianza, a pesar de ser creyente y sin ser discriminado? ¿Podrá mi hijo permanecer como creyente y obtener una beca, trabajar en el futuro sin perder su identidad como cristiano? En el futuro inmediato aparecían solo dos alternativas: la doble cara o el exilio. ¿Era legítimo permanecer en Cuba y ocultar la fe? Una respuesta a esta pregunta me la dio un laico de participación activa en una de las parroquias a mi cargo. Durante muchos años trabajaba como maestro de educación de adultos en una localidad cercana a su ciudad. En esos días había sido entrevistado por un funcionario de educación para certificar su credencial como maestro. Una de las preguntas del cuestionario era: ¿cree usted en Dios? La respuesta de este maestro
por demás director del coro en la misa de cada domingo fue no. La entrevista continuó sin dificultad y el maestro fue confirmado en su puesto de trabajo. Le pregunté a este maestro la razón de su respuesta y me dijo, él no tenía derecho a hacerme esa pregunta y yo no tenía, por lo tanto, el deber de decirle la verdad. Tal como ha sido escrito aquí hoy, la Iglesia Católica vio cómo la cooperación inicial fue rechazada y comenzaron la confrontación abierta y otros mecanismos de intimidación y acoso. El creyente no tenía la posibilidad real de desarrollarse en la educación o en el trabajo. El sentimiento de indefensión comenzaba a establecerse y llegaría más tarde a ser definido como el síndrome de indefensión adquirida, algo de lo cual el cubano de hoy no ha podido librarse aún. De forma imprevista, el gobierno anuncia la autorización para emigrar del país por el puerto de Camarioca. El éxodo masivo que comenzó hizo disminuir de forma sensible las comunidades parroquiales. Aunque el exilio había comenzado al momento mismo de la revolución, la salida por Camarioca y su continuación con los vuelos de la libertad, el exilio se convierte en un fenómeno de masas. Hay que escapar de la isla, aunque eso signifique dejar atrás sus raíces. Solo te llevas tus recuerdos. Queda establecido el proceso de desarraigo que se va a repetir de manera dramática en otras dos ocasiones, el Mariel y los Balseros. En la Pascua del año 1969, los fieles escuchan las declaraciones conjuntas de los obispos que les piden una presencia activa en su medio, mirando a los valores positivos que, como semillas del Evangelio, pueden encontrar el cristiano en la sociedad en que les ha tocado vivir. El documento contiene además connotaciones políticas, pues pide a la comunidad internacional el cese del bloqueo comercial a la isla. A partir de ese momento se emprende de manera más clara la búsqueda de una forma de presencia cristiana que, sin tener sentido partidista ni crear un desafío, sin pretender privilegios y rechazando la discriminación, pueda ser reconocida como positiva, intentando al mismo tiempo que sea respetada la identidad cristiana. La tarea se hacía más difícil si recordamos que por esa época otros sectores cristianos habían iniciado un rápido proceso de integración a la nueva realidad y presentaban la imagen de un cristiano generoso e incondicional con la revolución y además con un fuerte lenguaje político donde no quedaban claras las motivaciones. Me quedan 3 minutos para el cierre. Gracias. Con el nombramiento de los nuevos obispos, las ordenaciones sacerdotales de alumnos que habían hecho todos sus estudios en Cuba durante la Revolución, el énfasis en la pastoral parroquial como único espacio disponible para promover la fe y el sentido de testimonio cristiano en el mundo, se van dando los pasos previsibles para la realización de ese ideal. Para el final de la década, el gobierno ya había declarado que la seguridad militar y política de la revolución estaba garantizada. Es entonces que se nota una mayor atención a los problemas económicos apoyada por una subida del precio del azúcar en el mercado internacional en ese momento. Para el final de la década, el gobierno ya había declarado toda esta seguridad de la revolución. Este cambio de prioridades, sin embargo, no representó un alivio en la represión ideológica. El sistema educacional mediante becas en las escuelas en el campo se hizo más amplio y la relación entre padres e hijos sufrió un cambio brusco. Las posibilidades de transición de la fe y la práctica religiosa se fueron más difíciles aún. Hay por esta época un cierto florecimiento de
del sincretismo religioso popular. Aparentemente, el gobierno dio mayor importancia a este asunto y habrá que decir que la revolución no era, desde hacía algunos años, un problema para la revolución. En muchas ocasiones había habido conflictos en las escuelas entre padres cristianos y militantes optimistas, mientras que los padres invocaban el artículo 54 de la Constitución. Los militantes han apoyado su argumento en los deberes que les impone la plataforma programática del partido. La institucionalización del país aparecía una cierta garantía para todos, pero en realidad la distancia entre la situación de derecho y la situación de hecho seguía siendo para todo aquel que no se integrara de manera incondicional a la revolución, seguía siendo una discriminación. Sin posibilidades reales de educar en la fe de una manera permanente, sintiendo la presión de la propaganda atea en la escuela y en los medios de comunicación social, agotándose rápidamente ya los escasos recursos económicos, soportando la carga de la violación de los derechos humanos y de manera particular la discriminación a causa de la fe, sin tener una legislación adecuada en la cual ampararse y sobrevivir, sin posibilidades de un diálogo serio con el Estado que se impone de manera absoluta, pero con un culto rico, verdaderamente expresión del sentir fraterno, de una comunidad que tiene una legítima experiencia de fe, pero integrada en su mayoría por personas ancianas, con obispos y cleros apostólicos, pero sin instrumentos pastorales y un campo de acción muy limitado, la iglesia que oraba y cantaba en Cuba iba disminuyendo paulatinamente. A la falta de esperanza del pueblo en general se añade ahora la necesidad de la supervivencia. Hay un hecho que por evidente a veces perdemos de vista. La suerte de la iglesia en Cuba estaba totalmente en manos y está totalmente en manos del Estado. Totalmente en manos de un Estado totalitario, ferozmente totalitario. La revolución ha sido cuidadosa con la iglesia y ha establecido los lazos que permitan estrangularla de manera definitiva en cualquier momento. La anécdota del párroco citado en el Ministerio de Interior, cuyo nombre aparece en la lista de lacras sociales, no era una mera equivocación. Para el comunismo cubano, el sacerdote y la iglesia en esa década era e ideológicamente sigue siendo una lacra social que debe ser erradicada. Desde esta mirada histórica hoy podemos decir que la fe ha sobrevivido y la iglesia permanece en Cuba compartiendo su suerte con el pueblo cubano. Las personas de fe tenemos la garantía de las palabras del Señor Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Que así sea.